Decíamos entonces que al hombre o al ser humano lo asaltan muchas preocupaciones en la vida. Y en el tema anterior vimos cómo la parte económica está resuelta desde la Sagrada Escritura a través de todas las promesas de Dios. Teniendo 4 principios que hablamos, vimos 4 bendiciones maravillosas para vivir tranquila y cómodamente, sin ninguna preocupación. En este video vamos a compartir acerca de la salud, porque ese es otro tema muy importante. Es un tema que nos preocupa mucho, por cuanto muchas veces o estamos enfermos físicamente o emocionalmente y aún hasta espiritualmente. Pero yo quiero que compartamos acerca de las bendiciones que hay en la Sagrada Escritura para ser unas personas integralmente sanas. Cuando digo integralmente estoy refiriéndome a cuerpo, alma y espíritu. A que no tengamos ninguna enfermedad. Porque es que déjenme contarle que a Dios siempre le ha interesado tu salud y mi salud. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículos 4 y 5, que Jesús llegaría un día a la tierra para llevar en su cuerpo nuestro dolor, nuestra enfermedad. Y efectivamente esto tuvo cumplimiento. Estas palabras del profeta se hicieron realidad en Mateo capítulo 8, versículos 14 al 17. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús recorría las ciudades, todas las aldeas, y dice la palabra de Dios tan bellamente allí, que un día Jesús fue a la casa de Pedro, y allí estaba su suegra enferma en cama, y Jesús colocó sus manos sobre ella, la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Pero además de sanar a la suegra de Pedro, le trajeron otros muchos enfermos, y a todos los sanó. Allí habían personas enfermas físicamente y fueron curadas. Allí había personas emocionalmente enfermas, gente con depresiones, con angustias, con tristezas, con temores y miedos, y a todos los curó. Pero también registra el pasaje que había personas con problemas espirituales, enfermas en su parte espiritual, y fueron libres por el poder de Dios. Con esto, ¿qué te quiero decir, amigo y amiga? Que para Dios tu salud cuenta mucho, que Dios quiere que integralmente tengas salud perfecta. Vemos también en Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 31, cómo a Jesús le llevaron todo tipo de enfermos. Le llevaron ciegos, sordos, mudos, cojos, mancos. Y registra allí la Biblia que a todos los curó. A todos los curó y ellos se maravillaban al ver esos milagros. Yo quiero explicarte esto. Esas enfermedades eran enfermedades terminales, porque un oftalmólogo nada puede hacer por un ciego. Un otorrino está impedido para darle la mano o ayudar a un mudo o a un sordo. El fisioterapeuta nada puede hacer por un cojo o por un manco. Pero donde la ciencia se agota, la fe tiene esperanza. Donde la ciencia culmina, allí la fe en Jesucristo haya respuesta. Todas esas personas fueron sanadas física, emocional y espiritualmente. Pero decimos entonces, bueno, Jesús se fue y aquí ¿qué pasó? Él tuvo el plan perfecto. Él llamó un día a Pedro, llamó a Pablo y llamó a varios hombres en la Biblia para que le dieran continuidad a ese ministerio de sanación, porque a él siempre le preocupó antes de llegar a la tierra los enfermos. Por eso lo anunciaba a través del profeta Isaías, que vendría y haría parte de su ministerio, estaría cifrado allí en la salud nuestra. Pero al partir otra vez al Padre Celestial, al volverse Jesús al reino de los cielos, Él dejó sus delegados y los dejó con el don de la sanación. Dice Hechos capítulo 5, versículo 15, 14 y 15, que cuando Pedro pasaba, aún con la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados y los espíritus impuros que los poseían los dejaban en libertad. Porque Jesús les dio el don de la sanación, porque el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos, así como estuvo con Jesús. En Hechos capítulo 10, versículo 38, también con Pedro estuvo, y Dios seguía sanando a todas las personas a través de la sombra de Pedro.
Pero ¿qué decir de San Pablo? En Hechos capítulo 19, versículos 10 y 11 dice hermosamente: y hacía Dios grandes milagros y señales a través de Pablo. Pablo mandaba sus ropas, Pablo mandaba sus pañuelos, sus camisas a los enfermos a otras ciudades y estos se curaban. Era que Dios los bendecía y los ungía para que le dieran continuidad a ese ministerio de sanación, porque a Dios desde la eternidad le ha dolido el dolor, le ha generado tristeza, el sufrimiento humano. En la palabra de Dios encontramos muchas promesas para curarnos. Vimos, por ejemplo, a la mujer hemorroísa, una mujer con 12 años de flujo de sangre. Sin embargo, había gastado todo su dinero y no había logrado, por medio de la ciencia médica, alcanzar su salud. Pero pensó y la buscó por el lado de la fe, y en Jesucristo la encontró. Pero bueno, un día los apóstoles también fueron llamados por Dios, porque todos tendremos que ir a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ellos ya fueron. Entonces a Dios sacó el otro as bajo la manga, podríamos decirlo de esa forma, y delegó a todas las personas que tuvieran fe. En Hechos 5, en Santiago capítulo 5, versículos 14 al 16, dice que le delega esta misión a los sacerdotes, a los hombres que están grandes en la fe, y le pide a los enfermos que cuando estén enfermos, si tú lees este pasaje te vas a dar cuenta que allí el registro bíblico dice: cuando estés enfermo, llama a tu sacerdote, llama a un anciano de la fe. Y un anciano de la fe es un conocedor de las promesas curativas del Señor. Llámalo, y él que te unja con aceite en el nombre del Señor, y el enfermo sanará. La obligación, la responsabilidad de todos nuestros sacerdotes, de todos los pastores que crecen en la fe, que creen en este ministerio sanador, curativo del Señor, están llamados a visitar los enfermos, pero también los enfermos y los familiares de los enfermos están llamados ¿a qué? A pedirles a ellos que vengan a interceder por ellos, que vengan a imponer sus manos, que vengan a ungirlos con aceite, porque esa es la instrucción de Dios. Y cuando un pastor, cuando un sacerdote, cuando una persona crecida en la fe cree en ese texto bíblico y lo aplica por fe y por obediencia a Dios, el enfermo curará, el enfermo sanará, porque la palabra de Dios no miente. Jesús dijo en Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que está registrado en la palabra de Dios es palabra de Dios y tendrá finalmente el cumplimiento que Dios quiere que esto tenga. Y ya para concluir, podríamos decir que Dios, la misericordia de Dios con el enfermo es tan grande, es tan inmensa, que deja, así como lo primero lo hizo a través de Jesús, después con los apóstoles, posteriormente con los sacerdotes, ahora lo hace para todos los que creamos en fe. Estamos llamados a orar, a interceder por nuestros enfermos. Marcos capítulo 16, versículo 17, registra de esta forma, que sobre estas señales seguirán aquel que cree. En mi nombre echará fuera demonios, y sobre los enfermos colocarán sus manos y sanarán. Es que todos los bautizados, todos los que creemos en que Jesucristo, en sus divinas y santas llagas, llevó el dolor y la enfermedad, todos estamos llamados a interceder y a orar por nuestros enfermos. Así que, amigo y amiga, la Biblia nos trae hoy una promesa especial. Miremos la secuencia, cómo para Dios es importante la salud nuestra. Sigamos el conducto regular, creamos en que Dios puede sanarnos, o por la ciencia o por la fe. Que Dios te bendiga. Ora con estos pasajes bíblicos, porque así como sanó los de la Biblia, a ti también Jesús te quiere curar. Que Dios te bendiga.